El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. Y entonces, muy raro el tzadik, pero hay más. La persona que nace solamente con el Yetzer HaTov. Pero normalmente dice él que la mayor parte de las personas son Benonim, son gente intermediaria. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un Benoni, una persona intermediaria? Es conectarse a un tzadik para, a través de los mitzvot que él va a hacer junto con este tzadik, mejorar su situación. Pero normalmente una persona que es Benoni nunca se va a volver tzadik. La única forma de él perfeccionarse es conectarse emocionalmente e intelectualmente con un Rebbe y permitir que ese Rebbe sea mashpia sobre él y lo guíe y le diga qué hacer. Y de esa forma él se va a perfeccionar. Lo mejor que puede. Lo mejor que puede. ¿Eh? Pero para ser auténtico dentro del movimiento hasídico, no es solamente que es lo mejor que puede, porque entonces nunca lo va a hacer. Pero sino es que a través de su conexión emocional con el Rebbe, él se vuelve perfecto, porque él se vuelve como un brazo, como una parte del tzadik. Por esa razón, el Rebbe puede mandar misioneros. Entonces no es solamente que él mandó, ok, yo quiero que tú vayas allá a trabajar en Timbuktu de Chabad, misionero de Chabad, ¿ya? O abrir un Bet Chabad ahí en Cucamonga, ¿no? No es solamente eso, es que no es que tú aceptaste la misión, en otra palabra, es el Rebbe que está viviendo allá en la Ciudad de México, y esta persona que está sirviendo como el shliach del Rebbe es el Rebbe. ¿Se entiende? Porque se conectó tan profundamente, emocionalmente, con el Rebbe, que él está haciendo. Entonces, por ejemplo, el Rebbe de Lubavitch, y esto es todo en el pensamiento del Tanya, el Rebbe de Lubavitch tenía todos los sábados por la noche, después de Shabbat, un Farbrengen. ¿Qué es lo que es un Farbrengen? Cuando los Hasidim se reúnen y tienen como una fiesta, una gran fiesta, entonces comen y beben, y casi siempre sirven alcohol, por cierto, en estas, mucha vodka. La primera vez que yo vi una botella de vodka de este tamaño, con una pompa arriba, para que la gente pueda tomar, ¿ya? Entonces, pero no voy a explicar la razón. Entonces, cantan cantos muy bonitos. El movimiento hasídico desarrolló cantos muy bonitos, muy emocionales, muy introspectivos, una música muy adictiva. Entonces, ese es uno. Toman un poco y oyen Torah del Rebbe. Comen, ¿ya? Beben juntos y tienen una fiesta. Entonces, en casi todas las casas Chabad tienen un Farbrengen. Y el rabino de la casa de Chabad es el líder, toma el lugar del Rebbe. Entonces, cada uno de ellos es como una personificación del Rebbe, porque él está emocionalmente y intelectualmente conectado profundamente con el Rebbe. Entonces, la única forma que este Benoni, desde el punto de vista del Tanya, de nuevo, no estoy diciendo que estoy de acuerdo, pero estoy explicando la filosofía de los Hasidim. La única forma que esa persona puede perfeccionarse es a través de la perfección del Rebbe. ¿Ya? Por eso es que tienen el mismo nombre. Muchas veces. ¿Ya? Muchas veces. Ese es uno. La otra cosa que quiero mencionar aquí es, por cierto, ustedes saben que yo creo que ustedes se pueden perfeccionar sin mi ayuda. No. Yo simplemente creo que uno se perfecciona a través del estudio de Torah. Porque yo creo que la Torah es perfecta. Entonces eso quiere decir que ustedes estudian Torah y entonces se perfeccionan. Porque yo descubrí que yo no soy perfecto.
Yeah, ok, anyways, Últimamente. ¿sabes cómo me enteré? La gente me lo dijeron. Ok. Otro detalle que yo encuentro interesante que quiero mencionar aquí es que esta tercera generación de líderes hasídicos y la segunda generación, el maestro del Maggid de Mizrach, esto es un incidente que muy pocas veces se habla en la historia del hasidismo, pero yo creo que explica mucho sobre la cultura de los hasidim. Durante el periodo de tiempo que estamos hablando, Napoleón estaba vivo y Napoleón estaba peleando una serie de guerras a través de Europa. En todos los lugares que iba Napoleón, habían guetos judíos y los judíos tenían que vivir en ese barrio y tenían paredes que estaban encerrados y no podían interactuar con el mundo gentil, el mundo cristiano que estaba alrededor de ellos. No podían ir a las universidades. Los judíos tenían que tener sus propios negocios, no podían entrar a negocios socios con los gentiles, no podían congraciarse en una forma social con los cristianos. Entonces vivían una vida completamente separada. Pero en Francia, Napoleón destruyó todas esas instituciones. Napoleón le dio libertad a los judíos. Napoleón consideró que los judíos, déjame explicar esto. Napoleón consideró que los judíos eran ciudadanos franceses judíos. Entonces nos dio tremenda libertad. Abrió las universidades para que los judíos puedan ir a las universidades. Entonces, este movimiento de Napoleón era extremadamente importante. Napoleón fue tan lejos. Ahora tenía ciertos complejos. Napoleón, famoso complejo del egoísmo de Napoleón, era enorme. Napoleón quería que la gente lo reconozca como un emperador y que era como mesiánico, ¿ya? Quería establecer Napoleón un nuevo Sanhedrin en Francia, ¿ya? Entonces, una de las más famosas historias de Napoleón, que la gente siempre lo recuenta, pero no entienden lo que están contando sobre Napoleón, ¿ya? Hay una historia de Napoleón que pasó por una sinagoga en Tisha B'Av. Entró a una sinagoga en París, en Tisha B'Av, el 9 días de Av, cuando la gente está haciendo luto por la destrucción del templo. Y se encontró a los judíos sentados en el piso llorando por la destrucción del templo. Y le preguntó, ¿por qué ustedes están tan tristes? Ustedes están viviendo en Francia, tienen todas las libertades que nunca han tenido en ningún otro país. Porque yo se las di, porque yo soy Napoleón. Entonces la gente dice, no. Entonces le dice, la gente está llorando la destrucción del templo. Y Napoleón le dice, ¿cómo a alguien se le ocurrió destruir un templo en Francia? Bajo mi mando, yo te estoy protegiendo a los judíos. ¿Cuál templo fue y yo voy a castigarlo? Imagínate, es un enano enorme, gigante, ¿ya? Napoleón. Entonces la gente dice, no, emperador, esto no es el templo en Francia, es el templo antiguo en Jerusalén que fue destruido hace siglos. Entonces Napoleón dice, wow, ustedes todavía están llorando un templo destruido en Jerusalén que hace siglos. Todas las personas, dice Napoleón, cualquier persona que pueda entrar a llorar por un templo que ellos ni su abuelo reconoció, algún día van a verlo establecido. Pero lo que entendemos de esto es que Napoleón verdaderamente era tan grandioso que quería darle libertad a todas las personas. Entonces él andaba liberando en su mente, él andaba liberando a los judíos y llevando, en la actualidad, porque él los sacaba del gueto. Y entonces permitía que la gente vaya a las universidades, etc. Entonces Napoleón empieza su guerra y empieza a expandir a través de Europa. Y está acercándose a Rusia. Y los zares de Rusia eran los más horribles opresores de los judíos. Nos tenían en pobreza. Pero no era solamente un gueto de pobreza, sino eran los peores guetos en el mundo por los zares de Rusia. Y viene Napoleón a pelear una guerra contra el zar de Rusia.
Y yo hubiera pensado que todos los rabinos se hubieran reunido para orar de que Napoleón gane para la libertad, ¿no? Los maestros de Hasidismo y especialmente Shneur Zalman de Liadi, el fundador del movimiento Chabad Lubavitch, se reúne para orar que falle Napoleón. Y en las leyendas hasídicas, la oración de estos maestros, de estos grandes rabinos, causaron la derrota, desde el punto de vista hasídico, causó la derrota de Napoleón en Rusia. ¿Y por qué? Porque decidió Shneur Zalman de Liadi que si gana Napoleón, los judíos salen del gueto y van a empezar a estudiar en las universidades y no van a ser pobres, se van a volver ricos. Esto es lo que dijo, literalmente esto es lo que dice. Y como no van a ser pobres, se le va a olvidar de Dios, y como se le va a olvidar de Dios, van a dejar la Torah. Entonces vamos a orar que gane el zar de Rusia, que nos está maltratando, y nosotros nos vamos a quedar pobres, y de esa manera se quedan los judíos observando la Torah. Se quedan encerrados. Tienen que confrontar. Interesante, ¿verdad? Qué interesante el mundo. Y ahora, de nuevo, yo soy completamente opuesto a esa idea. En mi opinión, la Torah es mi humilde opinión, como yo siempre digo. En mi humilde opinión, la Torah es lo suficientemente fuerte para que nosotros la observemos en pobreza y en riqueza. Yo prefiero que Dios me pruebe con la riqueza, porque eso sería una cosa, ese es el tipo de prueba que yo necesito. Ok, anyways, eso es parte eso es sobre Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Ahora, este movimiento hasídico de Rabbi Shneur Zalman de Liadi combinó intelectualismo y ideas halágicas y las trajo al mundo hasídico. Luego, en la historia, se empieza a combinar, ahora se vuelve más halágico el movimiento hasídico ahora en estos días, en esta generación, es más halágico. Pero en esa generación, el que estaba encargado de traer el sistema intelectual, filosófico intelectual más desarrollado era Rabbi Shneur Zalman de Liadi, y el trabajo mayor, los dos trabajos mayores de Rabbi Shneur Zalman de Liadi es el Tanya y el Shulchan Aruch Harav, que trae halajá y le da una vuelta hasídica, una explicación hasídica, y eso empieza en el mundo hasídico a crecer y a combinar el hasidismo y también las ideas intelectuales. ¿Ya? Ok. Un poco más. Rabbi Nachman. No Rabbi Nachman. Ese sabe. Rabbi Nachman de Bratslav. Los años 1772 a 1810. Ahora, esta ahora es la cuarta generación de los Hasidim, de los Rebbe de Hasidismo. Y entonces lo que voy a hacer es que vamos a terminar. Okay. Terminamos después de Rav Nachman. Lo primero sobre Rav Nachman. Bueno, déjame antes de eso. Ya expliqué, no me acuerdo si expliqué que algunos grupos hasídicos rechazaron, y hasta en la tercera y cuarta generación, rechazaron la idea de que el tzadik es perfecto, ¿ya? Y que dos grupos hasídicos rechazaron esa idea. Rabbi Nachman rechaza esa idea completamente. Y voy a explicar entonces un poco más sobre Rabbi Nachman. Rabbi Nachman de Bratslav es bisnieto del Baal Shem Tov. ¿Ya? Bisnieto del Baal Shem Tov. Nació en Mezhibosh. La madre es Feiga, que pajarito en Yiddish. Feiga, hija de Edel, que era la hija del Baal Shem Tov. ¿Ya? Entonces él es el bisnieto del Baal Shem Tov. Lo más famoso lo llaman de Rav Nachman de Bratslav o de Breslov. Igualmente lo mismo. Lo más famoso de las enseñanzas de Rav Nachman, este es otro grupo hasídico, y recuerden que ya explicamos, antes de tomar el paso, ya explicamos
que el Maggid de Mezrich, tienes el Baal Shem Tov, que es el fundador del Hasidismo, como una pirámide. El Maggid de Mezrich es el segundo, y entonces el Maggid de Mezrich atrae ciertos estudiantes, lo manda a ciertos pueblos. Cada uno de esos pueblos a donde ellos se establecen se vuelve el nombre de ese grupo hasídico. ¿Se entiende? Entonces, basado en el lugar, por ejemplo, cuando Shneur Zalman de Liadi, viviendo en Liadi, su maestro era de Lubavitch, de un pueblo llamado Lubavitch, y por eso el grupo hasídico se llama Lubavitch. El otro grupo que es más grande, que se llama Satmar, ¿ya? Es el pueblo Satu-Mare en Hungría, ¿ya? Los Pupo Hasidim, todos los diferentes grupos están nombrados basados en el pueblo a donde se establece el Rebbe y forma la filosofía de ese pueblo. ¿Tienen la idea? Entonces, los Breslover Rebbe, los Breslover Hasidim, son los Hasidim que vienen del pueblo de Bratslav o Bratislava. Entonces nosotros seríamos el pueblo de Viñas. Los Yonkerians, la gente de Yonkers. ¿Okay? Por cierto, en los Estados Unidos existió en la generación antes de nosotros un Rebbe que nunca tuvo poder en Europa, pero se reconoció aquí como un gran Rebbe hasídico y le llamaban The Bostoner Rebbe. Y sí, The Bostoner Rebbe, que lo que era Boston. la gente que venía de Boston. Y se formó este Rebbe, formó un grupo y la gente que lo siguen se llaman Bostoner Hasidim, que son los Hasidim de Boston. Por cierto, irónicamente, déjenme mencionarle que el grupo Satmar, una de las cosas que dicen del grupo Satmar es, ¿no te gusta el grupo Satmar? Leí algo bien feo de ellos. Sí, de los Lubavitchers, que ellos, porque los Lubavitchers están celosos de ellos. Por eso. Ellos pelean constantemente, los Lubavitchers y los Satmar. No, leí en las noticias, like 3 pages of the newspaper. Oh, estaba leyendo sobre una persona del grupo Satmar. De una mujer. Sí, está leyendo sobre un tipo, Nehemia Weberman, que viene del grupo Satmar. Eso no quiere decir que... No, eso sí, Yeah. pero no sabía ni que existían. Yeah. Y cuando Google ahí vi que era un grupo. Eso probablemente el grupo más grande hasídico en el mundo. Yo creí que eran los lugares más grandes. No, ellos hacen mucha bulla, pero no son el grupo más grande. ¿El Sharpa se llama ¿Ah? ese grupo más grande del mundo? El Satmar, sí. El Satmar, sí. Anyways, la traducción de Satmar, hay algunas personas que dicen que es Santa María. Entonces serían los Hasidim de Santa María. El pueblo se llamaba Santa María. ¿Ya? Entonces, algunos dicen que no, pero yo creo que sí. ¿Ya? Claro, todos tienen diferentes filosofías, ¿verdad? Correcto, eso es lo que estoy explicando. Estoy explicando las diferentes filosofías. Okay. No, sigue, pero, sigue. O sea, Hay ciertas cosas que me son... confunden porque toditos se llaman Hasidic, pero al mismo tiempo toditos son con diferentes Eso filosofías. es lo que estoy explicando. Por ejemplo, el Baal Shem Tov, que empieza a usar la popularidad, bueno que me preguntes, la popularidad, la idea cabalística popular, empieza a mover este grupo hasídico, y hay ciertas filosofías en general que van a todos los grupos hasídicos, pero entonces cada uno de estos rabinos que forma un grupo hasídico tiene ciertas diferencias. Por ejemplo, Shneur Zalman de Liadi usa un encuentro más intelectual sobre el hasidismo. Otros usan algo más emocional, otros cantos, otros diferentes estilos, ¿entienden? Entonces cada uno de ellos tiene una filosofía diferente, pero tiene una filosofía en general que los une a todos como hasídicos. Y además que se diferencian también por... Bueno, la forma de maneras, vestir, ¿no? sí. Forma de vestir, La forma de vestir. peyote, Cada todo uno eso. tiene una forma diferente de vestir, exacto. Pero eso es cultural, es de cada grupo. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, anteriormente estaba explicando la filosofía intelectual de Shneur Zalman de Liadi. Ahora voy a explicar la filosofía de Rav Nachman de Bratslav. Entonces, se puede entender hasidismo desde el punto de vista Lubavitch Chabad, o se puede entender a través del Satmar, o a través de Bratslav, o a través de Pupa, o Karliner Stoliner,
o Alexander, o Malach, muchos más diferentes, Bobover, de los Bobover Hasidim, que es un grupo enorme también, el movimiento Bobover, enorme. ¿Ya? Entonces, cada uno tiene una filosofía diferente y, como está explicando Eliyahu, se visten diferente también. Entonces, si conoces el mundo hasídico, en general la gente lo ve, no, es Hasid. Pero cuando lo ves, sabes, por la forma que se visten, a qué equipo de fútbol, por el uniforme se sabe cuál team. Yo no. Yo sí, Algunos, yo te pero puedo mi decir. papá sabe Yeah, exactamente exacto. cuál. De la gorra. Sí. Y la forma por los peyot. Por ejemplo, si hay los Hasidim tienen diferentes formas de peyot. Por ejemplo, los Babich casi no le ven los peyos. Right? No, tienen peyos, pero nada se le ven. Normalmente lo que ellos hacen es que permiten que los peyos se vuelvan parte de su barba. Los Hasidim no creen que uno debería de afeitarse. Entonces, por ejemplo, yo fui una vez a un Bet Midrash, por cierto, por favor, no me malentiendan, yo no estoy inventando esto, Apague la mano. pero es la verdad. Eso ya me lo contaste. No, Sobre la lo barba. cuentas, no lo cuentas. No, lo voy a contar, Cuéntalo, lo voy a cuéntalo. contar sobre la barba. Consideran la barba tan sagrada que nunca se afeitan. Entonces, yo abrí un sidur, un humash, y tenía pelo de barba. Abrí otro y tenía pelo de barba. Abrí otro, tenía pelo de barba. Le pregunté a uno, what's with all the hair? ¿Qué es lo que hay aquí con todo este pelo? Me dice, no, porque es tan sagrado que la gente lo pone en el libro. ¿Eh? Entonces, muchos grupos hasídicos, todos los grupos hasídicos, no se afeitan nunca. Y quiere decir que estos muchachos jóvenes, 13 años, empiezan a salir barba, nunca se afeitan. ¿Ya? Porque lo consideran una parte sagrada y nunca se afeitan. No conocen el rastrillo, pues, ¿Ya? la ¿No? máquina. Nunca. Entonces, ellos no cortan esta parte del pelo y permiten que se vuelva parte. Pero otros grupos hasídicos, toda esta sección del pelo, se lo dejan largo y entonces le hacen con una trenza. Otros lo doblan, lo amarran y se lo ponen detrás del oído. Otros grupos tienen así, Sí, así. o le dan la vuelta. Sí. ¿Ya? So, diferentes grupos hacen diferentes cosas. ¿Ya? Los Hasidim, Reb Levi Yitzchak de Berditchev, en el Kedushat Levi, explica peyos. Y lo explica de una forma muy bonita. Él dice, significado. Hay dos significados de acuerdo con Kedushat Levi. Uno es que la Torah dice, primeramente es un mandamiento de la Torah, de acuerdo con ellos, que es esa porción. Ahora, hay diferencias de opinión, cuál es la porción que uno no puede cortar. Pero directamente la Torah dice que uno no puede afeitar o rasurar las esquinas, un hombre no puede afeitar o rasurar con una navaja las esquinas de la cara o de la cabeza. ¿Cuáles son las esquinas de la cabeza? La cabeza es redonda y más la mía. Pero, entonces, ¿cómo decidimos eso? Entonces hay discusiones halágicas de cuál es esa porción. La mayor parte entonces decimos que uno puede afeitarse, pero tiene que usar o una tijera o una máquina eléctrica que corta como una tijera, porque se va moviendo y va cortando. Pero los Hasidim dicen que uno no puede cortarse la barba de por completo. ¿Entienden la idea? Ok. Entonces, ellos dicen que esta porción es esa sección. Pero entonces, el Kedushat Levi dice que también eso está conectado a otra parte de la Torah, que dice que el PA es la esquina. Entonces, en los tiempos, cuando vivíamos en la tierra de Israel, se suponía que uno deje la esquina de su finca, Eso sembraría. para que la gente pueda entrar y cosechar, la gente pobre puedan entrar y cosechar. Entonces él explica que el pelo simbólicamente es como la cosecha, como lo que sembraste, y entonces emocionalmente está saliendo ciertas luces. Y la barba simboliza como un conocimiento de Torah espiritual, dice él, y ese crecimiento de la barba representa que está saliendo de ti esa enseñanza de la Torah, y por eso uno no debería de cortarla como las esquinas
de la finca. Esa es una opinión. Otra opinión que explica Reb Levi Yitzhak es que los peos deberían de caer para abajo, porque eso sirve como un puente entre la mente y el corazón. Entonces siempre uno debería de conectar el intelectualismo con las emociones. Muy bonito. ¿Ah? ¿Y usted qué opina? No, ya sabes, de verme ya También sabes. tiene que... Ya de verme ya pero- sabes. Pero de la interpretación, o sea, viniendo de la Torah. No, yo sigo la interpretación de la mayor parte de los rabinos del mundo, que dicen que uno puede sí afeitarse usando una máquina eléctrica porque corta como una tijera. Pero de las esquinas, No, sí, eso no es rasurarse, en otra palabra, eso no es... No, la halajá, ok, ahora entiendo lo que me está preguntando. La halajá, la ley es que uno no puede cortarse más arriba de este hueso que está en la cara. Los hombres no pueden afeitarse o cortarse más alto de aquí, ¿por qué? porque eso es lo que la Torah está refiriendo. A dejar eso. No, pero no dice por qué. No dice- Acá. La Torah no dice por qué. Ok. No dice por qué. No lo dice por qué. No dice por qué. Ahora, hay algunos que explican eso, pero no quiere decir que es cierto. Es simplemente una explicación de que los sacerdotes paganos Los egipcios especialmente. se afeitaban estas secciones. Entonces uno no debería de copiar a los sacerdotes paganos. Pero la Torah no dice eso. Igual como tatuajes, no tenés que... Exacto. Tatuajes y la gente se cortaban cuando tenían luto por alguien. Se cortaban. Entonces todas estas cosas son prohibiciones desde el punto de vista de Maimónides y otros. Dicen que esa es la prohibición. Pero la Torah no dice por qué, simplemente dice que uno no puede. Okay. Entonces, eso es una de las cosas del hasidismo también conectado ahí. Ahora, ¿puedo hablar del Reb Nachman? Ok, vamos a entrar en Reb Nachman. Última pregunta. Ah, sí. Supongamos que el Baal Shem Tov, right, que es el- Esta se está poniendo cómoda en la clase, está haciendo muchas preguntas. Tengo que ponerla incómoda para que... No, sigue. so el Baal Shem Tov, right, El fundador del movimiento Jesús. si él viviera y viera todas las llamas de los Hasidics, ¿estaría de acuerdo o no? O, Bueno, hay diferencia de opinión. Hay diferencia de opinión. No sabemos. pero, o sea, fue eso lo que él quería, como que, Que llegan al extremo. o sea, porque cada quien ya tiene diferente filosofía, eso cambia totalmente un grupo de otro grupo. Pero- ¿Fue esa la intención? Pero no de cambian él? totalmente. No piense que cambian. Bueno, no, pero- Cada uno tienen una... Un marco. Sí, cada uno tiene... es una filosofía en general para todo el hasidismo. Y algunas de las cosas que les estoy diciendo son filosofías completamente de todos los grupos hasídicos. Y entonces tienen variaciones dentro de eso. Bueno, perdón. Pero hay diferencia de opinión. Por ejemplo, hay un profesor que estudia los hasidim, que no es hasídico, que dice que se debería de rescatar al Baal Shem Tov de los hasidim. Eso no era su intención en completo. ¿Ya? Y uno cuando empieza a leer las enseñanzas del Baal Shem Tov, dice, wow, tal vez esto no era completamente lo que su intención. Pero se va desarrollando estas filosofías. Pero yo estoy seguro que algunas de esas ideas del Baal Shem Tov todavía se están promoviendo dentro del movimiento hasídico. Que es, por ejemplo, el movimiento emocional. La conexión emocional, emotiva. Pero, déjame explicar. Yo no sé, es buena pregunta. Si vas a una yeshiva en el estilo de Lituania, Litvish Yeshiva, son extremadamente intelectual. Estamos hablando de un intelectualismo muy, muy marcado, y todas las clases, su enfoque de desarrollo religioso es didáctico. Cuando vas a una yeshiva hasídica, tienen fiestas, los hasidim cantan, bailan. No solamente estudian halajá, sino también incluyen cantos, y en el medio de la yeshiva tienen tragos de vodka. Por cierto, ahora perdí el hilo, tengo que regresar a la vodka un momento. Pero, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, cada vez que vas a uno de estos yeshivot,
cada uno tiene un enfoque un poquito diferente. Es una cultura diferente. Ok. Por ejemplo, y entonces eso son enseñanzas del Baal Shem Tov que todavía se están difundiendo a través del movimiento hasídico. Y eso no pasa en el grupo, en los separdos, ¿verdad? ¿Qué cosa? Hay diferentes movimientos. Muchísimos. ¿O sí? Oh, claro que sí. Claro que sí. Pero lo único que está correcto es el mío. Learning joke never gets old. I know. At least I enjoy it. Okay, here we go. Yo me entretengo muchísimo, amigo. Okay. Bueno, pero ¿qué te pasó en la historia que contaste? Oh, lo del pelo, Yeah. lo del pelo, que abrí los libros y estaban llenos de pelo, porque la gente, porque cuando se le caía un pelo lo ponían en el siduro. Se le cae que ya tú sabes levantarlo. Entonces, abre ¿se crees que tengo una Entonces, barbería? cuando comen acá, la comida anda por acá. Por favor, por favor. Ok. Entonces, más. Eso es para guardar algo para después. Ok. Ok. ¿Cuál cuando tú comes? Oh, sobre los tragos. En Sí, muchos vodka. movimientos hasídicos, antes de estudiar Torah o ir a uno de estos fiestas hasídicas, se dan algunos tragos. O durante la fiesta se dan tragos. Y la explicación de eso es muy popular en Chabad, pero también otros grupos hasídicos, es que uno tiene un Tam Elyon, lo que se llama el Tam Elyon y el Tam Tachton. El Tam Elyon es el deseo que es espiritual, ya, como el Yetzer Hatov, que es espiritual, y el Yetzer Hara, que es más bajo, que es animal. Y lo que pasa, de acuerdo con el movimiento hasídico, es que el Tam Tachton, pero dice Tachton, lo llama y interfiere con su espiritualidad. Entonces la parte animal está constantemente distrayéndolo de desarrollarse espiritualmente. Entonces lo que dicen es, come algo, toma un poquito, y de esa forma la parte animal recibe lo que él quiere, y eso le da la libertad a la parte espiritual de poder desarrollarse. Es muy común entre los Hasidim. Algunos Hasidim lo llevan un poco más lejos porque tienen una parte más animal, entonces otros no, otros nada más se dan un solo trago y están contentos. ¿Ya? Ok. Rav Nachman de Bratslav. Los Breslaver Hasidim tienen ciertas costumbres y hay diferentes ramas dentro de los Breslaver Hasidim, y vamos a hablar sobre eso. Pero lo más central del Rebbe de Rav Nachman es una gran enseñanza. Recuerden que es la cuarta generación de Hasidim. Una gran enseñanza sobre Hisbodedut. ¿Qué es lo que está haciendo Hisbodedut? Rav Nachman dice que uno debería de orar no solamente las oraciones diarias, las 3 oraciones diarias que la halajá requiere, sino uno debería de orar espontáneamente en cualquier momento en el medio del día cuando uno se siente llamado a hacerlo. Entonces Rav Nachman decía que uno debería de andar todos los días, ir al parque, andar por la naturaleza, salir a la calle, salir al bosque, caminar en las afueras y hablar con Dios en voz alta. Y la forma de hablar con Dios desde el punto de vista de Rav Nachman es hablar con Él como uno hablaría con un amigo. Es lindo esto. ¿Ya? Esta es la receta de Rav Nachman. Dice que uno debería de todos los días, por lo menos una vez al día, pero mejor todavía si lo hace todo el día. Si estás en público, que lo hagas en tu mente. Pero si puedes ir y separarte un poco del público y hablar en voz alta con Dios. Y constantemente llamar a Dios, cuando uno va a empezar a hablar con Él, llamarlo por el mismo nombre. Y él siempre usaba Ribono Shel Olam, soberano del mundo. Porque decía que el nombre Ribono Shel Olam tiene cierto sonido y que eso abre las puertas del cielo. Pero constantemente, puedes llamarlo Dios, puedes decirle lo que quieras, Papá Dios, lo que quieras llamarle, ¿ya? Pero te enfocas y lo llamas por nombre y empiezas a contarle. Esto es lo que me ha ocurrido, pero en voz alta. Y le dice a Dios, con lujo y detalle, con mucho detalle,
este es el estilo de Braslav, con mucho detalle, decirle a Dios lo que uno se siente, lo que ha ocurrido, y terminar, esta es la parte más importante, bueno, las tres partes, llamarlo siempre por el mismo nombre, decirle lo que hay, lo que uno se siente, lo que es la experiencia, y la tercera parte, por favor ayúdame a resolver este problema. Describir de nuevo el problema y decir, por favor ayúdame a resolverlo. ¿Se entiende la idea? ¿Entienden la simpleza, lo simple que es esto? Pero el poder que tiene. Y Rav Nachman dice que cuando uno empieza a hacer este sistema, primero uno se siente un poco raro porque está hablando solo. Pero dice que es muy importante que te des cuenta que no estás hablando solo. Estás hablando con tu mejor amigo. Esto es lo que directamente, la forma que Rav Nachman lo explica, dice es tu mejor amigo. La persona que tú más puedes confiar es en Hashem y tienes que invitarlo a ayudarte. Pero tienes que entrar en una conversación con él y le puedes decir lo bravo que estás con él o lo molesto que estás con él. Le puedes decir, me siento defraudado por ti, por lo que ha ocurrido aquí. Y a él le gusta cuando le dices, porque él quiere huir de ti. Nice. Entonces Rav Nachman dice que uno debería de hacer todo lo posible para salir a la naturaleza, porque en la naturaleza, cuando uno está haciendo eso, o si no puedes salir, si hay mucho frío, puedes mirar por la ventana para los árboles o para alguna cosa natural, porque la presencia divina se siente mucho en la naturaleza. Entonces, toda su concentración es en conectarse muy profundamente, en una forma muy profundamente, emocionalmente, con Hashem. Se desarrolla entonces una práctica de meditación hasídica de Rav Nachman en la naturaleza. Por cierto, no me se olvida, ya son 15 años, yo estaba en New Hampshire para un campamento durante el verano y las niñas mías estaban en el camp, y para pagar el camp yo también estaba trabajando de maestro en el camp. Teníamos un día de libre y me voy a las montañas. Estoy caminando en las montañas y subo una montaña hasta que llegamos a la parte de arriba. Había unas piedras y árboles bellos. Me siento en el árbol, me siento en la piedra a mirar para el cielo, mirar para la naturaleza. Y cuando estaba sentado, pienso, wow, a Rav Nachman le hubiera encantado este lugar para orar. Y cuando miro, a un judío cogió una pluma y con una pluma puso Nachman Meuman. En la piedra marcó un graffiti. Ya había ido ahí. Y a otro que había leído sobre Rav Nachman fue y vio que a Rav Nachman le hubiera gustado ese lugar. Entonces ahora voy a explicar sobre Nachman Meuman. Pero lo más importante desde el punto de vista de Rav Nachman es salir a la naturaleza, hablar con Dios, hablar con Él como si uno que es tu mejor amigo, entendiendo que Dios es tu mejor amigo, y explicarle todas sus dolores y sus necesidades y las cosas buenas que le pasan a uno. Decirle a Dios, mira esto es lo que ocurrió, pero tiene que no solamente, ya tú sabes lo que pasó. No es, porque Dios sabe lo que pasó, pero tú tienes que decirle a Dios lo que pasó, porque entonces tú estás conectándote a Él a través de tu descripción. No dices, mira, yo tengo este problema. No. Entra y describe el problema y descríbelo con mucho detalle, y tienes que tener completamente fe de que Él está escuchándote y que Él te quiere ayudar. Esa es parte del hitbod de Rav Nachman. Rav Nachman tiene ciertos refranes, y uno de los refranes de Rav Nachman, tiene muchos, pero uno de sus refranes es que uno nunca debería de permitir la depresión. Rav Nachman tuvo una vida... אסור להתייאש. Yeah, כי הגיע הזמן קשה רק לשמוח יש. exacto.
Right. Okay, so uno no puede permitir que la depresión tome poder sobre uno. Ahora déjame mencionarle que Rav Nachman tuvo una vida terrible. Los hijos se le murieron de tuberculosis. Rav Nachman murió a los 38 años de tuberculosis. Perdió la esposa, perdió una segunda esposa. Tuvo una vida trágica, tremendamente trágica. ¿Y qué es lo que se pasa la vida? Que uno debería de pasar la vida alegre. Ashreinu matov chelkeinu umanayim goraleinu. Esa es la frase que él constantemente decía. Ashreinu matov chelkeinu umanayim goraleinu. Y es un canto. Ashreinu matov chelkeinu umanayim goraleinu. 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 Y eso es una rueda y todos los Hasidim de Bratslav se reúnen y imagínate cientos de personas cantando ese canto, se vuelve La energía que hay ahí. la energía que tiene y se vuelve ¿Qué significa eso? Ashreinu matov chelkeinu. Ashreinu, estoy contento, qué bueno es lo que he recibido, Umanaim, y qué lindo es lo que mi porción que Dios me ha dado. Pero imagínate, un hombre que perdió a todos sus hijos y que perdió la esposa, todavía está cantando Ashreinu matov chelkeinu Umanaim goraleinu. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Esa es una de las cosas. Rav Nachman también rechaza en la cuarta generación de Hasidim, el grupo de los Breslover Hasidim rechaza la idea de un liderazgo que sea basado en heredar la posición. Porque en los Hasidim, el Rebbe de los Hasidim casi siempre hereda la posición, o de su padre o de su suegro. Pero siempre tiene que venir el Rebbe de los Hasidim de la nobleza de los Hasidim. Entonces casi siempre todos los líderes hasídicos reclaman alguna conexión a los fundadores del movimiento hasídico. Tienen que ser descendientes como los reyes, ¿ya? Tienen que ser descendientes de ellos. Y la familia del Rebbe que no asume la posición oficial del Rebbe todavía se consideran como gente muy sagrada porque son parte de la familia de los hasídicos. Hay ciertos grupos, por cierto, hasídicos, que, no sé si ustedes han oído de esto, pero ciertos, en la familia de los rebes hasídicos, hay algunos grupos que no usan ni cubiertos para comer. Ya está cortada la comida y no usan cubiertos porque dicen que usar cubiertos sería como hacerle daño a la comida, y si no, usan la mano derecha, no la mano izquierda, por cierto. Mano derecha para comer, para hacer como un ejemplo de paz mundial, ¿ya? Otros grupos, en ciertos casi siempre, casi todos los grupos hasídicos, cuando el Rebbe, en el Farbrengen, cuando el Rebbe se reúne con los Hasidim, tienen, por ejemplo, grandes bandejas de comida, nueces, frutas, postres. Entonces el Rebbe le traen esa bandeja, el Rebbe coge una de los pedazos de esa bandeja, hace la brajá, come de allí, y entonces esa bandeja se pasa al resto de los Hasidim, y los Hasidim lo llaman eso Shirayim del Rebbe. Entonces muchas veces, por ejemplo, yo he conocido, ustedes, por cierto, yo tengo smijá de uno de los grupos hasídicos, entonces entre los Hasidim, sano, por cierto, entonces entre los Hasidim encontré, muchas veces se encuentra alguien a donde están los tefilín y el talit, tiene una nuez, es Shirayim del Rebbe. Fueron a un Farbrengen y eso salió de la bandeja de donde comió el Rebbe, de donde sacó el Rebbe. Se considera que eso fue como una bendición de que el Rebbe hizo sobre toda esa bandeja. Entonces se llevan una nuez y la preservan para tener un poquito la energía de ese gran tzadik. ¿Ya? Eso se llama Shirayim. Entonces el Breslover Rebbe rechaza ciertas cosas que se estaban desarrollando dentro del grupo hasídico y
no todos los Hasidim siguen al movimiento de Breslov y siguen haciéndolo, pero él lo rechazó y por eso yo creo que al final termina el grupo Breslov, Bobover, en la forma que voy a describir. Pero él rechaza la idea de que los heredores del liderazgo en el mundo hasídico sean descendientes del líder anterior. El hijo no tiene que ser el líder. Cualquier persona que sea un maestro de Torah puede ser el Rebbe. Ese es uno. El otro es que el Hasid, él les dice que el Hasid nunca debería de orarle al Rebbe. El Rebbe no sirve como un intermediario entre el Hasid y el cielo, y que uno nunca debería de confesarle a un Rebbe para que te perdone por el pecado. Sino, dice él, que uno debería de encontrar a otro Hasid. Es tremendo. Encontrar a otro Hasid. Una mujer debería de ir a una amiga y confesarle sus pecados a su amiga, que ella tiene confianza con ella puede confiar en ella. Entonces le confiesa a su amigo, el amigo, o una amiga a una amiga, y de esa forma una mujer nunca debería de confesarle a un hombre, y un hombre no debería de confesar a una mujer, de acuerdo con el Breslov Hasidim. Siempre debería de ir al mismo sexo y mantener siempre la misma persona y desarrollar una conexión a donde no está confesándole para recibir perdón, sino está confesándole para que su amigo le diga: trata de controlarle, no hagas ese pecado, o traten de ayudarse uno a otro, dice el Rabbi, porque de esa forma el grupo de Hasidim se están ayudando uno a otro, y de ahí forma, por cierto, un movimiento dentro del movimiento hasídico de ayudantes, como en psicoterapia, que son ayudantes que no están entrenados específicamente en psicoterapia, pero si no se están apoyando uno a otro. ¿Ya? En el movimiento, por cierto, en la psicodinámica, en la psicología moderna, eso es muy común. ¿Ya? Esos son peer support systems y todo lo resto. Entonces, dice él, y también lo que estaba pensando, que en los grupos de alcoholismo anónimo, eso es muy común también. Escoger una persona y esa persona te va a ayudar, le confiesas y esa persona te va guiando, también te va apoyando para que uno se sienta que uno va a poder ganarle al problema. Ese es uno. Lo otro es que al principio el Rebbe, el Rav Nachman, rechazaba. ¿Tengo que parar? No, bueno, 2 minutos en esa, pero a mí me quedan 20 minutos. Entonces, el Rebbe recomendaba ayunar y abstenerse del mundo, pero entonces se dio cuenta que uno nunca debería de abstenerse del mundo, porque eso puede causar depresión. Sobre eso de la depresión, Rav Nachman dice que la herramienta, el mal que usa más el Yetzer Hara y el Sitra Achra, el lado del mal, el Satanás, es entrar y deprimir a la persona, porque cuando una persona se permite caer en la depresión, se vuelve completamente como algo que el lado mal puede usar para destruir. Entonces uno debería hacer todo lo posible para pelear contra la depresión. Entonces uno debería de, en vez de pensar cuáles son mis pecados, debería de pensar cuáles son las fuerzas que yo tengo para vencerle a las cosas que la vida me va a presentar. Entonces debería concentrarse siempre en el bien. Entonces uno debería de hacer cantos todos los días. ¿Cuál es el canto? Para que uno esté contento. ¿Ya? ¿Cuál es el estudio de Torah? Para que uno no pueda caerse en depresión, porque la depresión se vuelve una arma del Sitra Achra, de Satanás, para destruirlo a uno. Cuando uno cae en depresión, entonces el lado del mal puede convencerlo a hacer cosas malas. Lo otro más famoso del Rebbe es el Tikkun HaKlali. El Tikkun HaKlali son salmos que uno debería decir todos los días para arreglar ciertos pecados. El Tikkun HaKlali, esto es el Salmo 16, el 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137 y el 150.
Y de acuerdo con el Rebbe de Breslov, este Tikkun HaKlali es especialmente eficaz en arreglar el pecado de la masturbación de los hombres. Estamos todos adultos aquí, nadie reaccionó. Dice él que esa es uno de los pecados más grandes y que causa gran destrucción en el mundo espiritual, y que por esa razón todos los hombres deberían de hacer el Tikkun HaKlali, y entonces por corregir ese pecado, corrigen al mundo entero. El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.